Buenos días, amada iglesia. Después de haber recibido nuestra Santa Cena, vamos a sacar nuestras Biblias para leer la lectura. El libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 12 al 16. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchas gracias, Elene. Una vez más, muy buenos días con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas. También saludos a todos los que se conectan a través de las redes sociales. Recibo un saludo de parte de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villasol. Y estamos contentos, alegres hoy el de poder ahora también reunirnos para poder escuchar de la palabra de Dios. Hemos tenido tiempo de adoración, tiempo de la Santa Cena, pero ahora queremos centrarnos en la palabra del Señor, lo que tiene Dios para con nosotros. Estamos siguiendo esta serie acerca de la iglesia que Dios anhela, basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, el mejor modelo a seguir, la iglesia del primer ciclo. Hoy vamos a estar viendo el tema, los frutos de la disciplina en la iglesia que Dios anhela. Vamos a orar entonces pidiendo a Dios dirección. Dios, nos acercamos ante tu presencia en esta mañana para poder escuchar de tu palabra, del mensaje que tú tienes para con nosotros, oh Señor, ese mensaje precioso, tu palabra que es alimento para nuestra alma, para nuestra vida, que podamos aprender hoy más acerca de la marcha de la iglesia, acerca de nuestra vida, nuestra relación contigo, Señor, y específicamente lo que tiene que ver con el fruto de la disciplina. Háblanos, oh Señor, a cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo diferentes temas a través de la iglesia del primer siglo, esa iglesia que Dios anhela que seamos también nosotros. Hemos visto acerca de que hay que predicar la palabra de Dios, hay que ser cristocéntricos, llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser una iglesia que ora, una iglesia generosa. Vimos ejemplo de generosidad de Esteban, de Bernabé, y la semana pasada vimos más bien un ejemplo contrario, un mal ejemplo del que no hay que seguir, de Ananías y Zafira, que trataron de engañar a Dios, al Espíritu Santo, a la iglesia, y querer aparentar una espiritualidad que no tenían, ¿no? Habían vendido una propiedad, lo donaron a la iglesia y dijeron, en tanto lo hemos vendido, pero era mentira, lo habían vendido en menos y tratando de aparentar algo que no era, y mintieron. Y hubo disciplina de parte de Dios usando a Pedro, de ambos, ¿no? Tuvieron que morir en ese instante y fueron sepultados. Entonces, eso vimos. Ahora vamos a ver este pasaje, lo que pasa después de ello. Luego de que Dios ejerció disciplina entonces en la iglesia a través de Ananías y Zafira, la iglesia purificada se convierte en un canal transparente para la bendición del poder de Dios. Dios quiere una iglesia pura, santa, separada para Dios, consagrada para Dios. Y muchas veces entonces Dios va a tener que ejercer disciplina para purificar su iglesia, para limpiar su iglesia. Y vemos eso justamente en este pasaje, para poder ser una iglesia de bendición. En la
iglesia no había, ya hay doble vida, no había máscaras de apariencia. El Espíritu Santo encontraba entonces un ambiente limpio donde manifestarse. Es como un vidrio, el sucio no deja pasar la luz, no deja, si tienes una ventana sucia, llena de polvo, la luz no va a pasar como debería ser, menos se va a ver el otro lado, ¿no? Opaca. Y la luz, por más que sea potente, no va a brillar como debería ser. Así es una iglesia sin disciplina. Pero cuando se limpia el vidrio, queda limpio ese vidrio, ahora la luz pasa con toda su fuerza. La disciplina es ese proceso de limpiar el vidrio para que el poder de Dios se manifieste. De esa manera, Dios quiere, para que nada impida que el poder de Dios se manifieste en la iglesia. Según este pasaje leído, al ser purificada la iglesia, pudo dar 5 frutos evidentes para ser una iglesia que Dios anhela. Vamos a ver entonces, según este pasaje, la disciplina permitió que se den 5 frutos, que son 5 frutos bien evidentes que se notan en este pasaje. Veamos entonces esos 5 frutos. Veamos el primero. Primero, manifestación de muchos milagros. Muchos milagros se manifestaron. Dice el texto, verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Cuánto dice? Prodigios y señales. Algunos, poco, muchos. O sea, no era que había un milagro nada más. Había muchos milagros, señales y prodigios por la mano de los apóstoles. La iglesia primitiva era una comunidad creciente porque existía pureza. Era un canal puro por medio del cual el poder de Dios podía fluir. Cuán importante es que podamos ser ese canal. Es como también, tú has visto en las casas, en las cañerías, los tubos de desagüe. ¿Qué pasa cuando hay mucha grasa, mucha suciedad? ¿Qué pasa con los tubos? Abres caño y no pasa, pues, ¿no? Lavamanos, porque hay suciedad, pelos, grasa, y no deja pasar, fluir el agua. Está sucio la cañería, el tubo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué se hace? Bueno, a veces se pone el desatorador, pero también el líquido, ¿no? Ácido muriático, o ahora hay disolventes orgánicos, ¿no? Sustancias para limpiar la cañería, el tubo. Y de una vez entonces abres el caño, el agua pasa normal, ¿no es cierto? Igual también pasa con el agua potable, ¿no? Antes se tenía esas cañerías de metal y se oxidaba y obstruía y luego cambiaba. Ahora ya ha cambiado eso, ¿no? Es PVC. Pero cuán importante es que el tubo esté limpio. Es igual. Dios nos quiere usar como canales de bendición para que Él fluya su bendición, fluya su poder a través de nosotros. Pero si el canal está sucio, Dios no nos va a usar de una forma apropiada, correcta. Por eso Dios va a tener que limpiar, va a tener que disciplinar, va a tener que purificar nuestras vidas para que podamos ser canales de bendición. Es necesario, de igual forma como iglesia. Entonces, Él pueda purificar la iglesia, limpiar, para poder ser un medio de que el poder de Dios pueda fluir. Ahora, las señales y prodigios estaban diseñados para señalar la verdad espiritual a los hombres. También confirmaron a los apóstoles que eran mensajeros de Dios. Esas eran las señales, evidencias, ¿no? del poder de Dios, de la presencia de Dios. Ahora, algunos piensan que esto quedó solo para el primer siglo, que cumplió esa función y luego de ahí
que ya no es vigente los milagros. ¿Qué creemos nosotros? ¿Dios sigue haciendo milagros hoy, prodigios? ¿Lo crees? Sí, pero hay grupos cristianos que piensan que los milagros, estos prodigios, solo era para la iglesia del primer siglo. Nosotros creemos que no es así. Ahora, hemos estado tocando también el tema de la oración. ¿Cuán importante que la iglesia ore para que se vea esas manifestaciones también? Para que pueda haber milagros, para que Dios... y el milagro mayor que puede uno ver no solo es la sanidad, un milagro físico, sino ver vidas transformadas. Un pecador que no podía dejar su pecado y todas las consecuencias, pero cuando se arrepiente es perdonado y cambia su vida. Es el mejor evidencia de un milagro de transformación. Ahora, la iglesia estaba orando. Vimos, ¿no? En el capítulo 4, oraba. Y entonces el gran flujo de los milagros que se ven acá fueron respuesta a la oración de ellos. Miren, el capítulo 4, verso 29, está esa oración. Cuando tocábamos el tema de la oración, dice, y ellos oraban diciendo, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Notas, oraba la iglesia para que la palabra de Dios se pudiera predicar con denuedo, pero también oraba para que la mano de Dios pueda manifestarse y pueda haber sanidades, señales, prodigios. Entonces, sin embargo, Dios contestó esta oración cuando estaba la iglesia ya purificada. Vemos eso. Entonces, una vez que fue purificada la iglesia, se manifiesta estos milagros. Se manifiesta estos prodigios y muchos, y no pocos. Dice, muchas señales y prodigios se dieron en el pueblo de Dios. Y la gente no creyente, ¿no? Podía presenciar, ver del poder de Dios. ¿Queremos eso para nuestra iglesia? ¿Queremos Dios que obre en nuestras vidas con poder? Entonces, dejemos que Él obre, que seamos ese canal, ese tubo limpio o ese vidrio transparente en el cual pueda traslucir, pasar el poder de Dios. Ser canales nosotros. Dejemos entonces que Dios nos utilice para ello. Segundo fruto de la disciplina que Dios ejerce en la iglesia, porque Dios quiere una iglesia, Dios anhela una iglesia pura, santa. Segundo, fortalecimiento de la unidad. Si te das cuenta cuán importante es la unidad en la iglesia, varias veces se habla de este tema, la unidad, y es algo que constantemente hay que resaltar, constantemente hay que cuidar, constantemente hay que tenerlo, no solo un día, sino constantemente cada uno guardando, cuidando la unidad de la iglesia. Y dice, verso 12, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, unánimes. El texto dice que los creyentes estaban entonces unánimes. La disciplina no divide a los obedientes, sino une. Mi hermano, entonces cuando Dios ejerce disciplina en la iglesia, en un grupo, no es para dividir, es para unir, para que puedan estar unidos, porque el resultado hay unidad. Estaban unánimes. El exterminio entonces de los hipócritas hacia en la iglesia, o sea, el exterminio, el eliminar, purificar la iglesia de esa hipocresía que hacía y debe hacer
que los creyentes sinceros se sientan todavía más unidos entre sí. Eso debe lograrse. Es importante entender que los fariseos saduceos no tenían poder espiritual para expulsar de allí, del templo, a los que predicaban el evangelio y que sanaban a los enfermos. No tenían poder espiritual, pero notamos muy diferente a los creyentes, que sí tenían autoridad espiritual y Dios los usó y estaban unánimes. Una iglesia sin disciplina es como un equipo donde cada jugador hace lo que quiere. No puede dejarse que se ejerce, o no puede estar una iglesia sin disciplina. Un equipo de fútbol, de vóley, cualquier deporte, cuando se trabaja en equipo, no puede estar sin disciplina, sino cada uno hace lo que quiere. Pero cuando se corrige actitudes y se alinea el corazón, la unidad se fortalece. Es importante corregir. Y hablamos corregir actitudes y alinear el corazón. Porque los problemas que surgen dentro de la iglesia, que desunen o que no deja que la marcha de la iglesia, son pecados, sí. Pero ¿dónde apuntan esos pecados? En las actitudes y en el corazón de la persona. Cuando una persona contamina su corazón, como lo vimos con Judas, por ejemplo, el diablo dice, entró en su corazón y tentó a Jesús, ¿no? O mejor dicho, vendió a Jesús, ¿no? Por la codicia, ¿no? Vimos a Ananías que permitió al diablo entrar en su corazón y Pedro le dice, ¿qué has hecho, no? ¿Por qué has permitido que el diablo ponga esto en tu corazón? ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Le dice. Entonces, ¿por qué? En el corazón. Cuando hay un resentimiento, algo te hicieron, o piensas que te hicieron, porque a veces no te hicieron nada, pero tú piensas en tu cabeza que ha sido así, entonces tu corazón se contamina. Y luego tienes mala actitud, no sirves como debería ser al Señor, e incluso hablas mal, entras al chisme, entras a hablar de otros mal o tomar con mala actitud, haciendo las cosas pero renegando, haciendo no con gozo, como debería ser. Entonces, ¿problema dónde? El corazón. Falta de perdón, la cólera, la ira, la envidia en tu corazón. Y ahí es donde hay que sanar. Dios va a disciplinar, pero recuerda, cuando Dios disciplina, en primera instancia es para corregir, más que castigar. El problema es que cuando la persona no hace caso a la disciplina, endureces tu corazón y entonces Dios va a tener que tomar otros pasos para la disciplina. Y ahí es donde Dios nos da oportunidades para poder nosotros corregir. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Es nuestro corazón, nuestras actitudes, cómo hacemos las cosas. Entonces, cuando la disciplina entonces corrige nuestras actitudes y alinea nuestro corazón, entonces vamos a poder estar unánimes, en una misma unidad, fortalecidos. Es como también una orquesta sinfónica, violines, trompeta, piano, hay diferentes instrumentos, ¿no? Las guitarras. ¿Qué pasa cuando en una orquesta un instrumento desafina? Está fuera de nota, está mal. No se escucha bien, suena mal la música, el tema que se esté tocando. Y no es agradable a los oídos, no cumple su función entonces la sinfonía. Entonces el director debe corregir a ese músico, el que está mal, desentonado. No para humillarlo, no lo corrige no para humillarlo, sino para que toda la orquesta vuelva a tener sintonía.
armonía. La disciplina en la iglesia produce esa armonía espiritual. O sea, esa corrección para que todos podamos estar unánimes y todos juntos, trabajando, todos haciendo en una misma armonía, juntos. Entonces, y así cumplir nuestra misión, nuestro objetivo que tenemos. Por eso es bueno la disciplina. Amén. Dios te va a disciplinar para que tú te alinees, para corregir tus actitudes, para corregir tu corazón. La unidad no se construye entonces solo con abrazos, también se construye con correcciones amorosas y bíblicas. Tercer resultado que hay después de la disciplina, tercer fruto, alta estima de parte de los no creyentes. Miren, dice el verso 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Mas el pueblo, dice, los alababa grandemente, o sea, estaban en gran estima, hablaban bien. La población general de Jerusalén tenía en alta estima a los santos, a los creyentes. Aún así, se negó a unirse, tal como lo hicieron con Jesús hasta el juicio. Muchos admiraban a Jesús, pero no estaban dispuestos a seguirlo, ¿no? Muchos no estaban dispuestos a estar con él, pero sí muchos lo admiraban. De igual, ahí entonces muchos estaban admirando, muchos hablaban bien de los creyentes, de los discípulos, pero muchos también no estaban dispuestos a unirse, a juntarse con los creyentes. El mundo no puede compartir nuestra fe. De repente dice, no estoy de acuerdo, no creo que exista Dios, o yo a mi manera creo, dice. Puede ser que no compartan nuestra fe, pero sí respetan una iglesia íntegra. ¿Cuán importante es entonces mantenernos íntegros? ¿No? Yo me acuerdo en mi barrio, yo me convertí, entonces muchos allí de repente se burlaban o decían, ¿no? ¿Pero por qué te has puesto al cristianismo? Pero yo me mantenía íntegro. Entonces, y muchos de ellos respetaban. De repente no estarían de acuerdo con mis convicciones, lo que les decía de Jesús, pero muchos respetaban, porque no solo lo que yo decía era asunto de palabras, sino estaba respaldado con una vida de testimonio. Y es importante, entonces, que la gente, los no creyentes, si no te escuchan, pero por lo menos vean tu testimonio. Y eso van a respetar. Y a algunos esto va a ser para que hacerles, como se dice, mover el piso y recapacitar, considerar el mensaje del Evangelio. Es importante. Cuando la iglesia tolera el pecado, pierde credibilidad. Cuando decimos ser cristianos y estamos pecando y lo ven los vecinos, los amigos, perdemos credibilidad. ¿Cuántas iglesias han sido afectadas por líderes, pastores que han caído en pecado? Y eso no es una piedra de tropiezo para que otros se acerquen a Cristo. Dios quiere una iglesia santa. Y no solo los líderes, o sea, todos somos llamados a vivir una santidad. Desde el nuevo creyente hasta el pastor, los líderes que hay en la iglesia. Todos debemos vivir en santidad. Honrar a Dios, ser instrumento de Dios para que otros se acerquen a Dios y lograr como la iglesia que tenía alta estima de parte de los no creyentes. Es importante entonces nuestro testimonio. Cuando la iglesia confronta el pecado con amor y verdad, gana respeto. Entonces, más que buscar caer bien a la gente, debemos buscar ser un testimonio
vivo. A veces queremos agradar a la gente, pero lo mejor es ganar el respeto, pero dando un correcto testimonio. Ser auténticos discípulos de Jesús. Y entonces para eso muchas veces Dios nos va a disciplinar, para que podamos dar un correcto testimonio. Incluso Dios a algunos se los lleva. O sea, porque hay creyentes a veces que Dios se los lleva a su presencia, porque dice, no, ya no quiero que sigas pecando acá, estás dando mal testimonio. Se los lleva. A veces Dios hace eso. Así que mi hermano, si estamos aquí en la tierra, somos creyentes, Dios quiere usarnos, pero tenemos que ser instrumentos purificados, santos, útiles para Dios. Cuarto elemento o resultado, fruto de la disciplina en la iglesia que Dios quiere y anhela, es aumento del número de creyentes. Dice el verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres y como de mujeres. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. ¿Creen en quién? ¿Qué Señor? Señor Jesucristo. Nota, creían. Y se resalta en el Señor, porque es importante creer en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Es importante reconocer a Jesús como el que nos salva y que es el Señor, el que gobierna, el que dirige, el que tiene autoridad. Creían. La fe es importante para la salvación. Y entonces aquí vemos que los que creían en el Señor aumentaba más y más. Muchos se convertían. Y ya no dice acá cantidad, dice gran número, así de hombres como de mujeres. En lugar de alejarse entonces por el terror que suscitó por el castigo de Ananías y Zafira, se sintieron más bien animados a entrar en una congregación donde se guarda una disciplina tan estricta. O sea, la disciplina de la muerte de Ananías y Zafira no alejó a la gente. Más bien, mucha gente se acercó y creyó en Jesús. Se convirtieron. Y es importante también acá que Lucas enfatiza que dentro de las conversiones no solo dice hombres, sino mujeres y hombres. Es importante que el Evangelio, así como Jesús, da dignidad a las mujeres, a los niños. Jesús hizo eso en su ministerio y aquí también la iglesia está dando esa dignidad, porque antes el sistema judío ni contaba a las mujeres, no se mencionaba, hombres no siempre se decía. Pero vemos aquí que Dios obrando aún en este aspecto del género, hombres y mujeres. Bien, entonces el miedo en la gente a unirse a los seguidores de Cristo no impidió que escuchasen su mensaje y mucha gente llegó a tener fe en él. Ese miedo, ese temor que hubo en la gente, que muchos no querían acercarse a los creyentes, no impidió para que muchos sí se pudieran acercar, poder escuchar el Evangelio y muchos creer, convertirse, hacer a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Fueron muchos, no dice la cantidad. Y es importante, en este cuarto mensaje del Evangelio se detalla el crecimiento de la iglesia. Desde Pentecostés, en Pentecostés empezaron a ser 120 que se reunieron en el aposento alto. De ahí con la predicación de Pedro, en el capítulo 2, ya se convirtieron 3,000 personas. Luego, en el capítulo 4,
Dice que eran 5,000. Y ahora es más, dice, mucho más. Aumentó, gran número. Lo cual indica un estupendo auge de ganar almas para Cristo. La santidad no espanta a la gente, atrae a los que realmente tienen hambre de Dios. El crecimiento de la iglesia es natural cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Es importante. Dios quiere crecimiento de su iglesia, pero eso implica que quiere una iglesia sana. Eso implica santa, limpia. Es como las plantas, ¿no? Para poder crecer una planta tiene que estar en buena tierra. Se prepara la tierra. La tierra, si está contaminada, la semilla no va a germinar. La disciplina espiritual limpia la tierra para que la semilla del evangelio brote. Prepara el terreno, prepara para que la semilla del evangelio pueda brotar. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Las semillas, el sembrador lanza la semilla y la semilla cae en diferentes terrenos, en espinos, en pedregales, en el camino y en buen terreno. Y dice la misma parábola que esto simboliza la semilla del evangelio y los terrenos simboliza el corazón de las personas. ¿Cuál es el que germine para salvación? El que cae en buen terreno, limpio. Dios quiere limpiar, que quede en buen terreno para poder germinar y dar fruto. Es importante entonces los corazones, que Dios purifique el corazón. Y de igual forma, también la parábola de la vid y los pámpanos. Dios quiere que llevemos fruto. ¿Y qué hace con la rama que tiene fruto? Para que lleve más fruto, dice que la tiene que limpiar. Tiene que podar, limpiar, podar, disciplinar, para que lleve más fruto, purificar. Eso es lo que Dios hace. Si Dios te disciplina, si Dios te llama la atención, es para no es para deshonrarte, no es para descalificarte, no es para sacarte del camino, no es para que te humilles, o sea, mejor dicho, te quedes allí en la lona. No, es para santificarte, para purificarte, para ser instrumento útil para Dios, para poderte bendecir y que seas canal de bendición para tu familia, para tu trabajo, para tu barrio, para la iglesia. Dios quiere hacer eso. Nos purifica y nos usa para ser de bendición. Quinto fruto. Y el último que vemos en este pasaje. Mayor alcance y sanidad por fe. La iglesia va a tener un mayor alcance y sanidad por fe. Continuando el verso 15, entonces dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran
sanados. Recuerda, el énfasis del anterior versículo de la conversión estaba en la palabra creer. La gente creía ¿en quién? ¿En quién creían? En Jesús. No estaban creyendo en estatuas, en ídolos, no estaban creyendo en cosas supersticiosas. Hoy en día mucha gente cree en la ruda, cree en... A ver, ¿qué cosas creen? Hay cosas que creen para bendición y otras que dicen que si pasa esto, te va a traer maldición. Te pasan huevo para sacarte la mala, algún mal que te han hecho, mal de ojo, ¿no? La ruda, el queco, ¿no? Que tiene un montón de... Ahora se acerca Año Nuevo, hay un montón de cosas supersticiosas, ponerse ropa amarilla, sacar tu maleta y dar vuelta a la manzana, comerse 12 uvas, bañarse con ruda, montón de cosas supersticiosas. Y ponen su fe en esas creencias. ¿Nosotros dónde debemos tener nuestra fe? En Cristo Jesús. El obrar de milagros, de sanidad, no está tanto en la forma, el medio, sino en Cristo. La fe. Aquí la base es la fe. Esta gente creía en el Señor, confiaban que Él sanaría a los enfermos. El contexto indica que su fe no se basaba solo en los milagros de los apóstoles, en los milagros que ellos hacían, sino principalmente su fe estaba en Jesús. No era un asunto de una fe milagrera. Hay mucha gente que se acerca a Dios por milagros que otros ven, ¿no? No es una fe milagrera, sino la puesta en las personas o en los ídolos. Ahora hay fe, mejor dicho, hay elementos supersticiosos que se usa en ciertas iglesias, bueno, se dice ser iglesias cristianas, en la cual te dice, para que seas sano, para que te vaya bien, mira, acá está la rosa de Sarón, el agua bendita del río Jordán, ¿no? Y te lo venden. La astilla de la cruz de Cristo, ¿no? ¿Ya? ¿Han visto eso? En la televisión se ve, o sea, hay gente que te venden, dice, acá está la bendición, ¿no? Y esto. O las reliquias, ¿no? Si tú no tienes esa reliquia, te pierdes la bendición. Nuestra fe no está en esos objetos, no es en esas supersticiones, es en Jesús. Los apóstoles continuaban su ministerio público extendiendo la sanidad, tanto que las personas incluso sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en las camas y en los lechos. Mire, tanto era su confianza y su fe y tanta necesidad que había que sacaban a los enfermos a la calle. Ahí ponían su colchón, la colchoneta o su camilla y ahí estaba esperando a que pasen los apóstoles, que pase Pedro. Y tanto era la fe que ellos decían, suficiente que pase la sombra de Pedro y sea sanados. ¿Te das cuenta? La fe que tenían, no tanto es un asunto supersticioso acá, sino que ellos tenían plena seguridad de que el milagro habría de ocurrir. No era un asunto de magia, no es de que era su sombra mágica o era que la sombra era un objeto sanador. Dios tiene sus formas de sanar. Aquí es la fe, es el requisito fundamental, la fe en el Señor. Estos enfermos ni siquiera van a tocar el vestido, ni van a tocar el borde de su manto.
¿no? Hay una mujer, por ejemplo, que en Jesús creyó, si tocara solo el borde de su manto ya estaré sana. Acá era más allá todavía, solo la sombra. Los creyentes confiaban que la sombra de Pedro sería suficiente para sanar a los enfermos. Entonces, en este caso no se trata de un comportamiento supersticioso de la gente, porque el Señor puede sanar a una persona tocándole, hablándole, haciéndole una sombra que caiga sobre ella. Dios podía hacerlo. Dios podía hacer, Él es soberano, la forma y la manera como Él quiera. Lo importante es creer en Él. Y la forma solo es el medio, la manera como Dios quiera sanar. Y no siempre es la misma forma, no es la misma manera. Dios tiene distintas formas de obrar en nuestras vidas. Amén, ¿lo creemos? Entonces, requisito fundamental es la fe en ¿quién? En Cristo. Y no es un asunto supersticioso, fetichista, no es eso. Ahora, el revuelo causado por la enorme cantidad de sanidades de los apóstoles no se limitó a Jerusalén. Así como el Señor Jesús, cuando estuvo cumpliendo su ministerio, no fue tan solo en Jerusalén, sino también en otras ciudades vecinas venían, traían enfermos y endemoniados, y todos eran sanados. Y recalca, todos eran sanados. Y recalca la parte de endemoniados como parte de sanidad, porque estamos hablando de sanidad espiritual. Cuando una persona está endemoniada, tiene un problema espiritual y necesita sanidad espiritual. Y entonces ahí también está agregado que le traían todos los enfermos y todos los que estaban endemoniados. Y todos eran sanados. Eso es lo que hacía entonces la iglesia. La iglesia está siendo usada por Dios. Una iglesia que había experimentado disciplina, había sido purificada y que ahora creía en Dios y estaba siendo usada por Dios y estaba entonces extendiéndose más allá. La iglesia comenzó a impactar más allá de sus límites, más allá de su entorno inmediato, más allá. Estaban llegando, impactando. La iglesia disciplinada no solo crece hacia adentro, sino impacta hacia afuera. Dios quiere obrar dentro de esa iglesia, pero a su vez Dios quiere usar a la iglesia para impactar nuestro alrededor. Así como Dios quiere obrar en tu vida, transformar tu vida, cambiar tu vida, pero no solo quiere hacer algo de transformación interior, sino que eso interior influencie a lo que está alrededor tuyo, a tu familia, a tu vecindario, tus compañeros de trabajo, al barrio. Dios quiere que seamos de influencia positiva, podemos decir, de influencia de bendición para otros. Pero para eso, primero, influencia y nosotros en forma interior. Dios quiere purificarte, Dios quiere santificarte para usarte con poder y de bendición y aún hacer milagros a través tuyo. Dios quiere usar entonces a su iglesia para sanar hogares, restaurar vidas, liberar corazones, pero primero desea un pueblo limpio y dispuesto a hacerlo. Vamos a hacer esa iglesia purificada por Dios y dispuesta a hacerlo, que Dios nos utilice. Amén. Entonces, el pasaje que hemos leído del capítulo 5 de Hechos nos muestra que la disciplina no es un castigo, sino una puerta a la bendición. Cuando la iglesia se toma en serio la santidad, Dios entonces se mueve con poder. La unidad se fortalece, el mundo respeta, los creyentes aumentan
y el impacto llega más lejos. La disciplina produce frutos visibles cuando somos la iglesia que Dios anhela. ¿Queremos ser esa iglesia que Dios anhela? ¿Ser usada por Dios? Entonces deja que Dios te corrija. Si está algo mal en tu vida, Dios quiere corregirte. Reconoce y alíñate. Dios quiere usarte. Amén. Oramos. Padre celestial, gracias. Reconocemos que tú eres santo y exiges santidad. Y así como tú hiciste esa iglesia del primer ciclo, disciplinaste, purificaste para usar a tu iglesia. De igual forma, tú estás purificando tu iglesia, estás purificando nuestras vidas para que podamos ser instrumentos de bendición, canales del poder tuyo a través nuestro. Oh Señor, que tu poder se mueva, que en la iglesia se fortalezca la unidad, que el mundo respete, que muchos más se conviertan, que podamos impactar más allá. Oh Señor, úsanos a cada uno de nosotros. Te pedimos perdón si hemos estado contaminando nuestro corazón, nuestra mente, y hemos actuado y hemos tenido actitudes incorrectas. Perdónanos, oh Señor. Queremos alinearnos. Purifica tu iglesia, purifica nuestras vidas y que podamos ser esos canales limpios para que fluya tu bendición para otros, para nuestra propia familia, para nuestro propio hogar, para las células, para las redes, para la iglesia. Gracias, oh Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén.